Bienvenidos al avance del capítulo 83 de la telenovela La trampa del amor. Mientras la conversación seguía entre Aice, Gonca y la prometida de Mete, el tema se volvía cada vez más interesante. En medio de todo lo que estaban hablando, la prometida de Mete les contó que él le había entregado una lista y les pidió que por favor la leyeran. Aice tomó la lista y empezó a revisarla con atención. Poco a poco fue dándose cuenta de que no era cualquier papel, sino una lista de peticiones que Mete quería que se cumplieran antes de casarse. A medida que Aice seguía leyendo, tanto ella como Gonca iban descubriendo una por una las cosas que Mete había escrito. Las dos quedaron muy sorprendidas por todo lo que él estaba pidiendo y no podían ocultar el desconcierto que les producía ver el contenido de esa lista. Después de que ellas terminaron de leer, la prometida de Mete explicó que según él no podía casarse si antes no se cumplían todas esas peticiones que había dejado por escrito. También les dijo que ella no era una persona patética como para aceptar todo sin decir nada. Aiza escuchó cada una de sus palabras, pero reconoció que no sabía qué responder porque toda la situación le parecía bastante complicada. La prometida de Mete continuó hablando y explicó que ahora quería salir de toda esa responsabilidad que había asumido cuando le dio su palabra para que él pudiera hacer su despedida de soltero. Dijo que ya no sabía qué hacer con todo lo que estaba pasando y que se encontraba muy confundida. Mientras tanto, Aice y Gonca permanecieron escuchándola, pero ninguna de las dos tenía idea de qué consejo darle, ni qué podían recomendarle frente a una situación como esa. En ese momento Gonca tomó nuevamente la lista y leyó una de las peticiones. Según el documento, Mete quería irse de vacaciones con sus amigos una vez al año. Volcan respondió enseguida que eso no le parecía algo malo y que era una de las cosas que muchos hombres querían hacer, por lo que no veía ningún problema en esa petición. Keren miró a Volcan y los dos terminaron riéndose por el comentario. Después Keren dijo que si hubiera sido él, no habría pedido ese tipo de cosas antes de casarse. Volcan insistió en que todos debían relajarse porque desde su punto de vista lo que Mete había escrito era bastante sencillo. Sin embargo, Aiza opinó que Mete debía romper esa lista cuanto antes porque si seguía insistiendo en esas condiciones, su prometida no iba a perdonarlo. Con esa idea en mente todos decidieron marcharse para buscar a su amigo y darle una respuesta sobre todo lo que habían hablado. Mientras Yelda llega a la empresa, se encuentra con Seida, que está completamente concentrada oliendo unas flores. Apenas la ve, Yelda se acerca y le dice que ya llegó. Seida le responde que se siente un momento junto a ella y continúa hablando de las flores, diciendo que le parecen muy hermosas, que le encantan demasiado y que todo le parece muy bonito. Yelda la observa mientras habla y empieza a preguntarse qué estará pasando por la cabeza de Seida, porque la nota actuando de una manera que le resulta bastante extraña y diferente a como suele comportarse normalmente. Sin embargo, es la misma Seida quien dice que se siente de maravilla, aunque sigue comportándose de una forma bastante rara. Empieza a decir que se siente como si hubiera viajado a la India y hubiera hecho muchas cosas. En ese momento Yelda baja la mirada y se da cuenta de que hay unos líquidos, entendiendo que al parecer Seida está bajo el efecto de lo que inhaló de esas flores. Por eso comienza a decir cosas sin mucho sentido. Yelda le pregunta qué es lo que está diciendo, pero Seida continúa hablando y cuenta que conoció a alguien por internet y que pronto se van a conocer. Muy curiosa, Yelda le pregunta cómo se hace eso. Seida le responde que quizá después pueda explicárselo porque le parece algo muy interesante y dice que le gusta mucho. Entonces Yelda le advierte que debe tener mucho cuidado ya que hay personas que aparentan ser buenas por internet y al final incluso pueden prostituir a otras personas. Aún así, Seida le dice que no sea exagerada, que ella sabe perfectamente lo que está haciendo y que le gusta todo eso. Mientras escucha esas respuestas, Yelda entiende que la situación de Seida es complicada porque sigue diciendo cosas sin sentido debido a lo que inhaló de las flores. Volcan y Keren se acercaron a Mete para hablar seriamente con él sobre la lista de condiciones que le había entregado a su prometida. Desde el principio le dijeron que muchas de las cosas que había pedido eran prácticamente imposibles de aceptar y que al escribir todas esas exigencias había exagerado demasiado. También le hicieron entender que si seguía manteniendo esa postura y no cambiaba de opinión, lo más probable era que ella terminara dejándolo. Sin embargo, Mete no pareció preocuparse por lo que le estaban diciendo. Al contrario,
comenzó a reírse y respondió que desde su punto de vista todo lo que había escrito era completamente normal. Explicó que lo único que quería era conservar su libertad antes de casarse y que él se conocía muy bien, por eso consideraba importante dejar claras esas condiciones antes de dar ese paso. Keren volvió a insistir y le pidió que pensara las cosas con calma porque la situación podía complicarse mucho si seguía aferrado a esa lista. Le explicó que mantener esa actitud solo haría más difícil que las cosas se arreglaran con su prometida. A pesar de escucharlo, Mete respondió que no quería cambiar absolutamente nada de lo que había escrito. Entonces Keren fue todavía más directo y le dijo que si de verdad quería que su prometida volviera con él y que la relación pudiera continuar, debía ceder un poco y aceptar hacer las cosas como ella esperaba. Volkan estuvo completamente de acuerdo con Keren y también le recomendó que escuchara ese consejo, porque era lo mejor que podía hacer en ese momento. Pero Mete simplemente observó a sus dos amigos y dejó clara una vez más su condición. Le respondió que no pensaba cambiar de opinión, porque quería hacer lo que él quisiera antes de casarse y no estaba dispuesto a renunciar a esa idea. Después de hablar entre ellos, Volkan y Keren se quedaron observando a Seida, que estaba parada frente al balcón. Keren comentó que no entendía qué le estaba pasando últimamente porque parecía que algo le hubiera afectado la cabeza. Le llamó mucho la atención que pasara gran parte del día riéndose sin motivo aparente. Incluso llegó a decir que viéndola así parecía que en cualquier momento fuera a saltar de la barandilla. Volkan respondió que no sabía si eso era verdad o no, pero dejó claro que no pensaba acercarse a ella para averiguarlo. En ese momento Seida se dio vuelta y se dio cuenta de que Keren y Volkan la estaban mirando. Entonces empezó a saludarlos desde donde estaba. Keren decidió acercarse junto con Volkan para ver qué ocurría. Apenas estuvieron cerca de ella, Seida comenzó a decir cosas sin mucho sentido, hablando de manera extraña y soltando comentarios que a Keren le resultaban difíciles de entender. Como no sabía qué responderle, simplemente le siguió la conversación para evitar discutir. Después de hablar un momento, Seida prefirió marcharse. Cuando ella se fue, Volkan miró a Keren y le preguntó si no le daba miedo que algún día Seida terminara traicionándolo o haciéndole algo por la espalda. Keren respondió que estaba exagerando y que eso no iba a pasar. Aún así reconoció que Seida seguramente estaba preparando algún plan, aunque no creía que llegara tan lejos como para hacerle daño. Después de eso, Keren volvió al tema que realmente le preocupaba y le dijo a Volkan que debía manejar todo con mucho cuidado antes de que los demás descubrieran la lista de peticiones de Mete. Justo en ese momento aparecieron Aice y Gonca. Las dos se acercaron para preguntarles si habían logrado convencer a Mete de cambiar sus peticiones para que pudiera casarse sin problemas. Keren y Volkan les respondieron que habían hecho todo lo posible para hacerlo entrar en razón, pero que él seguía completamente decidido y no quería retractarse de nada de lo que había pedido. Gonca no sabía qué hacer después de escuchar todo lo que Volkan y Keren les había contado sobre la actitud de Mete. La situación les parecía cada vez más complicada y no encontraba una solución. Entonces Aice dijo que no podían quedarse de brazos cruzados y que debían intentar hacer que ellos cambiaran de opinión. Sin embargo, enseguida comentó que tal vez Keren y Volkan estaban tratando de hacer ver como algo normal todo lo que Mete quería hacer, con la intención de convencerlas de que esas peticiones no tenían nada de malo. Aice dejó claro que ellas no podían dejarse llevar por esa manera de pensar, ni aceptar que todo eso fuera correcto solo porque ellos lo dijeran. Gonca estuvo de acuerdo y respondió que debían hacer algo para que ellos entendieran que no pensaban dejarse convencer tan fácilmente y que también tenían derecho a defender su punto de vista. Mientras ellas hablaban de ese tema, Volkan y Keren estaban conversando en la oficina de Keren. Los dos comentaban que esperaban que Aice y Gonca hubieran creído todo lo que les habían explicado, porque pensaban que tampoco podían dejar que ellas fueran quienes decidieran todo. En medio de la conversación, el teléfono de Volkan volvió a avisarle mediante la alarma que tenía instalada que Gonca ya venía hacia donde ellos estaban. En cuanto escuchó la notificación, tanto él como Keren cambiaron de actitud y trataron de tranquilizarse para que cuando ellas aparecieran, pareciera que todo estaba completamente normal y que no estaban hablando de nada relacionado con ese asunto. Poco después, Aice y Gonca aparecieron en la oficina donde estaban Keren y Volkan. Los dos llevaban una lista de peticiones que querían mostrarles para que ellos la conocieran. Apenas vieron la lista, Keren y Volkan empezaron a reírse por todo lo que ellas estaban proponiendo. Entonces Keren comenzó a leer algunos de los puntos. Uno de ellos decía que querían recibir atención en sus días especiales y que aunque hubiera partido de fútbol, ellos debían quedarse con ellas. Al escuchar esas peticiones, Keren y Volkan comentaban entre risas que ellas querían manipularlos con esa lista. Aún así siguieron leyendo lo que estaba escrito, sin dejar de reírse.
Finalmente Keren dijo que lo más justo era que ellos también hicieran su propia lista para comparar cuál de las dos era realmente más razonable. Después de dejarles esa propuesta, Ice y Gonka se marcharon mientras Keren y Volkan continuaban riéndose por todo lo que acababa de pasar. Volkan y Keren comenzaron a hablar sobre la lista que pensaban preparar para mostrársela a Ice y a Gonka. Los dos querían responder a la lista que ellas les habían llevado, así que empezaron a pensar qué podían escribir. Volkan comentó que la idea era hacer un listado bien elaborado y llamativo para que ellas lo vieran y entendieran lo que ellos querían plantear. Mientras conversaban, los dos iban pensando en la mejor manera de organizar esa lista y en cómo presentarla para defender su posición frente a Ice y Gonka. En medio de esa conversación, Ice se acercó hasta donde estaba Keren. Al verla, Keren también se acercó a ella y los dos quedaron frente a frente. Ice lo miró y le preguntó qué era lo que estaba pasando. Después le dijo que quería que todo se manejara de manera justa y que el listado que fueran a hacer se basara en el juego limpio, sin exageraciones ni ventajas para ninguno de los dos lados. Keren escuchó con atención lo que ella le decía y luego le preguntó qué era exactamente lo que quería hacer con esa idea. Después de hablar unos momentos sobre el tema, decidieron poner a prueba las ideas que tenían para su lista. Para eso recurrieron a una compañera de trabajo y comenzaron a mostrarle el listado que estaban preparando. Lo hicieron con la intención de conocer su opinión y saber qué pensaba sobre las peticiones que ellos querían incluir antes de enseñárselo a Ice y a Gonka. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.